Muy buenos días, soy la estudiante Delia Noris Carrero Clemente de la especialidad de Educación Primaria. En esta oportunidad voy a hablarles 3 cuentos de la obra de cuentos andinos de Enrique López Arbújar, que nació en Chiclayo el 23 de noviembre de 1872. Fue un poeta y escritor e iniciador de la corriente indigenista en el siglo XX. Los 3 Jircas. Se cuenta la historia que alrededor de Huánuco habían 3 montañas que eran de hombres guerreros. Un jefe de la tribu de Pulku Rumi tenía 50 varones, hijos varones, y tenía una mujer llamada Coriguainta. Ya cumpliendo los 18 años, el padre estaba preocupado de que tenía que casarse. Y era muy hermosa, de hermoso parecer. Entonces pidió llamar al sacerdote que se llamaba Raku Kunka, que le dijo qué posibilidades hay para poder evitar que ella se casara con hombres. Él desea que se casara con el dios Sol, Pachacamat. Entonces habían 2 posibilidades: bien es sacrificada, o si no, también rendirla como culto al dios Sol. Entonces, preocupado, fue a su palacio y empezó a gritar: Pachacute, dios Sola, que le ayude cómo poder evitar que su hija se case. Entonces llegó el momento en que venían los pretendientes a la boda. Apareció entonces Marabamba de la tribu de Pascos. También venía Rondos de la tribu de Guaylas. Venía Paucarbamba de la tribu de Panetaguas. Entonces empezó a gritar diciendo: Dios Sol, ciega a estos que pretenden a mi hija y inunda la ciudad. Entonces, cuando de repente apareció una nieve que hizo que tapara a este guerrero Marabamba. Seguidamente venía Rondos, que también fue tapado por esta nieve. Y también juntamente con Paucarbamba, los 3 guerreros fueron inundados de nieve, y también el dios Sol hizo que se convirtiera en 3 gigantes montañas. Entonces, Coriguainta, su hija, al ver esto, se asustó y se fue a los brazos de su padre Chulquirrumi. Al ver los indios todo lo que pasaba, fueron a otra región a vivir, a una región que le pusieron de nombre Guanachucuy, que hoy en día es Huánuco. Eso fue con respecto al cuento de los Jircas. Ahora vamos a hablar acerca de Usanamhampi. Usanamhampi fue acusado como ladrón de robar una vaca a José Ponciano. Entonces los yayas, que son la autoridad en este pueblo llamado Chupán, los yayas cogieron a Kunse Maye. Kunse Maye ya era denunciado ya la 3ª vez. Y entonces los yayas dijeron: ¿por qué has cometido nuevamente
este delito. Y él respondió que él estaba haciendo justicia con sus propias manos, porque también habían hurtado ganado de él, tierras. Entonces los yayas dijeron: ¿por qué no comunicas? Igual José Ponciano, acusaba fuertemente a Kunzemaye, en lo cual decidieron que este hombre, que fue un hombre fornido y con una mirada fuerte, él fue arrojado fuera del pueblo. Pero le advirtieron que si él ingresaba al pueblo, él ya estaba condenado a pena de muerte, según las leyes de Chupan. Pero ya era hace un mes que este hombre llamado Kunzemaye estaba y extrañaba a su madre, que se llamaba Anastasia, y extrañaba su casa, sus tierras. Una madrugada ingresó a casa y había un hombre que vigilaba la casa de este hombre ladrón Kunzemaye y dio aviso a los yayas. Entonces vinieron los yayas y todos los indios para poder cogerle a este hombre. Y un hombre se acercó mintiéndole, le engañó que no le iban a hacer daño, que lo iban a dejarlo irse. Este hombre se llamó Facundo, José Facundo, que le engañó. Y él se dejó persuadir. Y cuando lo abrazó Facundo, lucharon entre ambos y se dio cuenta Maye que fue mentido, y entonces cogió del cuello y le arrancó la lengua. Cuando vieron esto los indios comunitarios, aprovecharon que él estaba haciéndole daño a este hombre, a Facundo. Entonces le dieron puñaladas por la espalda y así lo cuchillaron en delante de su madre Anastasia, en la cual él pedía la vida de su hijo y no les importó nada que estaba la madre. Y entonces lo cuchillaron y lo descuartizaron. Y de esta manera fue llevado a la plaza para que aprendan otros que no ser como este hombre Kunzemaye, en la cual murió de una manera muy, muy triste. Eso fue con respecto al cuento Usanan Hampi. Ahora vamos con el hombre de la bandera. Cuenta la historia de un hombre llamado Aparicio Pomares. Fue un soldado ya viejo que vino a hablar a otras comunidades como fueron Ovas, Pacha, Chupán, que debían luchar contra los soldados chilenos, porque Huánuco estaba sufriendo y no quería ver sufrir como Huánuco estaban lastimándolo. Fue entonces que él decidió persuadir y convencer a un hombre jefe de Chumán, que se llamó el viejo Cusasquiche, que convenció a todos los indios de poder luchar. No es aquí luchar mistis contra mistis, sino peruanos contra chilenos, porque ellos veían
cómo los soldados chilenos iban contra las autoridades peruanas y cómo también ellos veían cómo los chilenos violaban a las mujeres, entraban a las iglesias como fueran sus casas, hacían lo que querían los chilenos. Entonces este hombre de la bandera tenía en su espalda la bandera de Perú de Miraflores y convenció para que todos unidos pudieran luchar contra los soldados chilenos. Entonces todos cogieron sus armas blancas, sus escopetas, y todos fueron a poder derribar a esos chilenos que finalmente los peruanos fueron vencedores, ganaron esta guerra contra los chilenos. Cuando fueron a desfilar a las plazas con alegría, todos los indios de Chupán preguntaron: ¿dónde está el hombre de la bandera? Porque él fue el que cogía la bandera y hablaba y decía: ¡viva el Perú! ¡Viva! Y fuera los chilenos. Él fue con su bandera que lo desplazaba, su bandera en plena guerra. Ese hombre estaba herido en el muslo derecho por una bala que fue de uno de los soldados chilenos. Entonces estaba herido y tenía gangrena también. Y pidió a su esposa Marta que el día que fallezca y lo entierren, pero que lo envuelvan con la bandera, que fuera enterrado con la bandera. Estos fueron los 3 cuentos andinos de la narración de mi persona, que fue el autor de Enrique López Arbújar. Gracias.